En este vídeo vamos a hablar de la importancia de los canales y las herramientas para la captación de fondos. Para ello es fundamental conocer los diferentes perfiles que se aproximan a mi organización, desde el punto de vista de la donación, de los donantes de mi organización. Mi nombre es Eduardo López y llevo más de 15 años trabajando en departamentos de marketing y comunicación y captación de fondos en el tercer sector. Una vez que hayas visionado este vídeo, espero que tengas una buena visión estratégica de las diferentes fuentes de financiación, así como sus canales, las herramientas y los perfiles, tanto presentes como futuros o potenciales, que se acercarán a tu organización y cómo abordar a cada una de ellas. Además, podrás conocer las diferentes fuentes de financiación, tanto públicas como privadas, que puedes optar dentro de tu organización, a las que puedes optar. Y profundizaremos más en las privadas y podrás conocer cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta en cada una de las fuentes, cuáles son los canales, cuál es el tratamiento en cada uno de los canales, cuáles son las herramientas adecuadas a cada perfil, qué recursos necesitamos y cuáles son los departamentos implicados en cada uno de ellos. En primer lugar, es importante tener una mirada global sobre las diferentes fuentes de financiación de mi organización. Nunca debemos tratar cada una de ellas por separado. Todas van conectadas. Unas estarán en un momento a lo largo de su desarrollo, en un momento álgido y en otras estarán en un momento bajo. Pero nunca podemos verlas como aisladas, siempre en su conjunto. Para conseguir esta visión global, ¿cómo podemos hacerlo? Para poderlo trabajar hay una herramienta de muy sencillo uso, que es la matriz de Boston Consulting Group. Se puede utilizar para cualquier sector, ya sea privado o no. Por lo tanto, podemos aplicarla con mucha facilidad a nuestro sector. Esta matriz está dividida en 4 cuadrantes. Un cuadrante que recibe el nombre de estrella, otro vaca, otro perro y otro interrogante. En esta matriz, en el eje horizontal, se mide la cuota o la posición que tiene cada una de las fuentes dentro de mi cartera de productos, si está en un momento álgido o si no, y ahí aplicaremos unos canales y unas herramientas, así como unos recursos. Y en el eje vertical se mide el nivel de crecimiento de cada una de las fuentes concretas. Como os decía, hay 4 cuadrantes. El primero, el estrella, podemos definirlo como aquel que tiene un crecimiento alto y una cuota alta desde el punto de vista de la financiación. Así que aquí tenemos que meter mucho trabajo, mucho esfuerzo. Los principales canales y las principales herramientas que utilicemos en la captación de fondos deberemos emplearle y darle prioridad a las fuentes de financiación que se encuentren en este cuadrante. Hay un segundo cuadrante, que es el cuadrante vaca, que relaciona una cuota alta de participación, pero su crecimiento ya no es como en el cuadrante estrella, sino que su crecimiento ya es muy relativo. Pensemos en una fuente de financiación que históricamente hemos ido manteniendo a lo largo del tiempo en nuestra organización. Seguramente, desde el punto de vista de canales y desde el punto de vista de las herramientas, usaremos cada vez menos espacio en los canales y menos herramientas, así como menor esfuerzo. Sin embargo, hemos de ser conscientes que tiene una durabilidad en el tiempo menor y que el objetivo será alargarla, no tanto que crezca como aquellas fuentes de financiación que están en el cuadrante estrella. Por otro lado tenemos el cuadrante perro, que son aquellos que tienen una cuota baja y un crecimiento bajo. Te hago una pregunta, ¿es el momento de trabajarla? ¿Una fuente de financiación que tiene una cuota baja y tiene un crecimiento bajo? Seguramente no, y dedicarle herramientas, canales y esfuerzo a las fuentes de financiación que se encuentren en este cuadrante quizás no sea la elección acertada. Y el último cuadrante es el interrogante. Tiene una cuota baja, pero tiene crecimiento, tiene potencial de crecimiento. Ahí tendremos que meter también esfuerzo. Las fuentes de financiación que veamos, que englobemos en ese canal, son aquellas donde tendremos que usar las herramientas y los canales necesarios y meter mucho espacio en cada uno de ellos. También es importante hablar del ciclo de vida de cada una de sus fuentes, de la evolución de cada una de las fuentes de financiación y de cada grupo de donantes que tenemos en nuestra organización. A lo largo de la vida de un donante en su organización contactaremos con él con diferentes canales, a través de diferentes canales, tanto en su entrada como en el itinerario posterior que hagan. Pensemos, por ejemplo,
el canal SMS, podemos tener datos y una microdonación como primer contacto del donante en ese momento. Y a lo largo de su vida utilizaremos otros canales, ya sea la revista, ya sea un mailing, ya sea un emailing, etc. Y muy relacionado con esto tenemos que ver cuáles son los riesgos de las diferentes fuentes de financiación, utilizando el marco del que hablábamos anteriormente, y cuáles son las oportunidades futuras. ¿Por qué es interesante esto? Porque ver las fuentes de financiación de una manera global ayuda a que la caída de alguna fuente no provoque una crisis dentro de nuestra organización, sino que lo veamos como un todo. Y podemos aplicar una innovación continua tanto en los canales como en las herramientas que utilicemos. Una correcta estrategia de captación de fondos debe garantizar siempre la diversificación de las fuentes de financiación. Es claro que un único financiador es un riesgo altísimo para mi organización, o depender de pocas fuentes. Además, pondremos toda la maquinaria de comunicación y sensibilización y captación de fondos de mi organización a su servicio. Pensemos, por ejemplo, los fondos de las empresas. Hay estudios que nos dicen que nunca más del 10% de los fondos de mi organización deben venir de una sola empresa. Es muy importante tener esto en cuenta porque los riesgos serían elevadísimos. Hablemos de otros canales de captación de fondos, como puede ser la organización de eventos. Todas las organizaciones a lo largo de un año organizan ya sea una jornada de puertas abiertas, un torneo deportivo, una actividad cultural. Son espacios destinados a sensibilizar normalmente. Pero te hago una pregunta, ¿pueden ser espacios para la captación de fondos? Yo creo que sí. La captación de fondos no es solo la entrada de fondos de manera directa, sino son contactos, es de fidelización, de las que hablaremos más adelante, y también es de consolidación de las relaciones. Un evento es un canal interesante para conseguir contactos, datos de las diferentes tipologías de los donantes que se acerquen en una organización. Centrémonos, por ejemplo, en un torneo deportivo. Diferentes empresas con las que contactaremos previamente confluyen al torneo. Para ello es un espacio de ocio fuera de la organización que puede ser interesante para sus trabajadores, con los que ahí tenemos ya el siguiente canal, que es su intranet interna. A través de su intranet podremos presentarle nuestro proyecto. ¿Qué proyecto vamos a financiar con el evento deportivo? ¿Cómo nos vamos a comunicar con ello? ¿Y cuál es el recorrido que vamos a desarrollar? ¿Y a través de qué canales? Nos comprometemos, por ejemplo, a enviar un email cada X tiempo a lo largo del desarrollo del proyecto, si por ejemplo tiene un año cada 3 meses, con los avances y la evolución que ese proyecto haya tenido. Pero además del evento deportivo y los partidos que se puedan desarrollar, podemos hacer un acto de clausura donde irán todas las empresas financiadoras, todas las empresas que nos han acompañado en ese evento, con sus trabajadores, a los que daremos los premios a los que hayan ganado. Es un buen momento para ello, interesante para hacer networking, pero también para nosotros. No solo podemos verlo como un evento de relaciones públicas, sino también de captación. Utilizaremos herramientas muy sencillas. Podremos poner un ordenador con una tabla de Excel donde iremos cogiendo todos los datos de contacto para poder luego enviar esta información. Y no solo, sino porque no pensemos solo en los fondos de la empresa, sino que también podremos captar fondos a nivel de donantes particulares, ya que esos participantes, esos trabajadores de las empresas que han participado y que han conocido nuestro proyecto y que ya nos conocen, es muy probable que a la hora de elegir una organización destinataria de sus fondos nos elijan a nosotros y no a otra organización. Pero a una empresa no podemos ir sin saber qué le vamos a solicitar y para qué. Para ello es importante el uso de herramientas como los dosieres. Deberemos llevar en la presentación de la empresa un dossier en el que presentemos quiénes somos, lo que hacemos, cuál es nuestra misión, cuáles son nuestros valores, el proyecto al que vamos a destinar los fondos, pero también es importante que esos dossieres contengan qué beneficios para la empresa tiene su colaboración con nosotros. Pensemos que en esas relaciones en esas relaciones de colaboración siempre hay dos partes y no solo la empresa nos dona y nosotros ganamos los fondos, sino que nosotros también podremos establecer una serie de contraprestaciones que pueden ser interesantes para la organización.
por ejemplo como el voluntariado corporativo, otro canal de conocimiento de nuestra organización en el que participan personas de su organización y al que podemos luego enviar correos o podemos contactar con ellos a través de herramientas como telemarketing, como emailing para la captación de fondos. Además podemos sugerir otros canales y otras herramientas de captación de fondos dentro de su organización, pero ya no a través de la parte corporativa, sino a través de los empleados, como pueden ser un payroll giving, como es una colecta a través de los empleados que ellos mismos organizan, o un programa de Matching Gift. Un programa de Matching Gift supone que esa colecta de los empleados, la empresa lo secunda con la misma cantidad y se destinan todos esos fondos a un único proyecto. Es muy interesante el uso de canales como la intranet a lo largo de nuestra relación con esa empresa a través de estas herramientas de captación, porque podremos ir rindiendo cuenta a lo largo del desarrollo de todo el proyecto de qué hemos ido haciendo, qué hemos puesto en marcha, cuáles son la parte proporcional de implementación sobre el proyecto, cuáles son los beneficios que se van adquiriendo a lo largo. Y importantísimo, cuando hablamos de captación de fondos, hablamos de transparencia. Si hay algún problema a lo largo del proyecto, pensemos en organizaciones que trabajen, por ejemplo, en emergencia o en zonas donde hay probabilidad de emergencia. Pongamos un terremoto, por ejemplo. Si se produce un terremoto a lo largo del proyecto, tendremos que comunicar qué retrasos va a haber, cómo vamos a solventar y cómo vamos a evolucionar. Pasamos ahora a hablar de donantes particulares, de personas físicas que colaboran con mi organización. La relación con los donantes se desarrolla a través del ciclo de vida del donante, que tiene un inicio hasta que finaliza la relación con nosotros. ¿Qué herramientas utilizamos con los donantes? Utilizamos las cuotas, también los aumentos de la cuota, las campañas, como una campaña de verano, como una clásica campaña de Navidad. Para ello es fundamental una idea. Hablemos de segmentación. Es importantísimo no quemar al donante. No podemos poner todas las herramientas al servicio de la organización, mailing, emailing, revista, boletín, etcétera, etcétera, en un momento puntual de la relación con el donante. Pensemos que el ciclo de vida de un donante se desarrolla a lo largo de los años. Normalmente un donante no colabora con nosotros 15 días o un mes, sino que cuando adquiere un compromiso de colaborar con nuestra organización, se desarrolla durante un periodo de tiempo que normalmente durará varios años. Es importante el uso de estas herramientas como el mailing, el emailing, de manera segmentada. ¿Qué quiere decir? Pensemos, por ejemplo, una campaña de Navidad. ¿Vamos a enviarle la campaña de Navidad a todos nuestros donantes? Quizá los que se acaban de hacer socios y no nos conocen no sea el momento adecuado, o aquellos que están al final de la relación con nosotros y están en un momento de salida. Pero pensemos en aquellos que están motivados con nuestro trabajo, que tienen una interacción continua y activa con nosotros. Segmentaremos a esos donantes. ¿Y qué canales utilizaremos? Todos le haremos llegar un correo electrónico y además le enviaremos una carta postal y además los llamaremos por teléfono y les enviaremos en ese mismo momento la revista o el boletín electrónico sugiriéndole una donación. Importancia de la segmentación, por una parte, no a todos los canales y todas las herramientas, y por otro, saber elegir cuál es el canal más adecuado. Dependiendo del público al que nos dirigimos, si son personas mayores, si son jóvenes, deberemos utilizar unos canales u otros. A lo largo del ciclo de vida de un donante se desarrolla una primera etapa donde nos conocen. En esta etapa podremos utilizar canales como la revista, el boletín electrónico corporativo, donde hablamos de diferentes aspectos de nuestra organización para que nos vayan conociendo. Seguramente a lo largo del tiempo podremos hacer análisis y estudios donde nos digan cuál es la preferencia de los diferentes grupos de donantes
por unos temas u otros. Y aquí podremos enfocar mucho más, poner mucho más la lupa sobre algunos aspectos y utilizaremos otras herramientas y otros canales como pueden ser un mailing o un emailing. Hay un tema importante de entrada en este momento de donantes en las organizaciones que son las microdonaciones. Es una manera muy sencilla, muy rápida para empezar a tener un primer contacto en ese ciclo de vida del donante con mi organización. No pensemos solo en la captación hoy, sino en la captación a lo largo de todo el periodo de relación. Con una pequeña aportación, con un momento muy sencillo, a través casi compulsivo, en el que colaboran a través de un SMS, ya tendremos datos de contacto, ya tendremos un primer dato, que es su teléfono, a través del cual podremos dirigirnos a él para obtener mucho más datos sobre el donante para poder desarrollar luego otras campañas. Pasamos ahora a hablar a dos figuras que por su especial importancia y por ser unas figuras donde necesitan un tratamiento más específico, vamos a darle un espacio en este vídeo. Por una parte, los grandes donantes y por otro, toda la captación de fondos a través de herencia y legado. Hablemos ahora de grandes donantes. Todos sabemos y estaremos de acuerdo en que un gran donante es una persona que dona una cuantía muy alta a una organización. Pero solamente ese es un gran donante. Hablemos de cómo descubrir un gran donante dentro de mi organización. ¿Qué herramientas puedo utilizar para descubrirlo? ¿Y cómo puedo guiarme para saber si esa persona, ese donante, puede llegar a ser un gran donante de mi organización? Os pongo un ejemplo. Organizamos una campaña a través de un canal como pueda ser un emailing en el que enviamos una petición de donación a un grupo segmentado dentro de mi organización. Y nos responden con algunas donaciones que pueden estar en torno a los 1.000 euros, 500 euros, una cuantía que se salga de lo que es una cuota periódica, como puede ser unos 20, 30, 40 euros al mes. Quien me dona 500 euros o 1.000 euros en una donación sugerida, pero no vinculada a una cuantía exacta, podemos tener un indicador que estamos identificando un gran donante de mi organización. Y los grandes donantes requieren un tratamiento especial, tanto en las herramientas que voy a emplear como en los canales que voy a utilizar. Cuando hablamos de gran donante hablamos de personalización de la relación. Los canales que hablábamos antes para los socios periódicos, como pueda ser el mailing, el emailing, que son canales masivos que podemos llegar a un amplio espectro dentro de mi base social, no debemos utilizarlo o no lo recomiendo para cuando desarrollamos una relación con un gran donante de mi organización. ¿Por qué? Porque una característica básica en mi relación con un gran donante es la atención personalizada. Además, es una relación en espiral, idea que os desarrollaré a continuación. Y además, cuando hablamos de una cuota normal o de mi base de datos normal, la de la cuota regular de los donantes periódicos, estamos hablando que estamos trabajando herramientas de marketing o de comunicación. Ahora hablamos de relaciones institucionales y necesitamos, por ejemplo, la implicación de la alta dirección de mi organización. Este modelo de trabajo responde a un modelo de espiral creciente. ¿Qué queremos decir con esto? Presentaremos un primer proyecto, haremos un itinerario con este primer proyecto en el que, una vez identificado a la persona, hablaremos con él, lo citaremos, le presentaremos nuestra organización y tendremos una reunión personalizada con él. A través de un dossier le presentaremos la posibilidad de financiar y acompañar un primer proyecto. Un primer proyecto que os aconsejo que sea medible y que sea visitable para que el gran donante pueda ver nuestro trabajo sobre el terreno. Una vez que desarrollamos estas primeras reuniones y sabemos cuáles son los intereses del gran donante, cuáles son los temas dentro de mi organización que le pueden ser más interesantes, le presentaremos diferentes proyectos. Y una vez que elijamos uno de los proyectos, lo pondremos en marcha. Siempre
En estos dosieres tenemos que tener clarísima la transparencia. ¿Cuál es la ejecución? ¿Cuáles son los periodos de ejecución? ¿Cuáles son los indicadores a través que vamos a medir el éxito de nuestro programa con este gran donante? Y por supuesto un informe de evaluación final donde veremos si hemos alcanzado el éxito que esperábamos con el proyecto. Hablábamos de que es un modelo en espiral creciente. ¿Por qué? Porque una vez que hemos concluido el ciclo del primer proyecto, no cerramos la relación con el gran donante, sino que le volvemos a presentar otros proyectos que vayan, o aconsejo que vayan en la misma línea de trabajo para ir implicando al donante con una de nuestras líneas de trabajo dentro de la organización. Y volveremos a comenzar con el ciclo. Una vez que llevemos varios proyectos financiados, podemos sugerir una visita a los centros o al terreno donde se desarrolla este proceso. Para ello necesitamos, como decía, la implicación de la alta dirección, para que el director de cooperación de programa, el director técnico, las personas que desarrollan los proyectos acompañen al gran donante a los proyectos y les expliquen cuáles han sido todas y cada una de las necesidades que se han ido cubriendo y los objetivos que se han ido desarrollando a lo largo de la relación con el donante. Cuando hablamos de canales, normalmente siempre nos vienen a la mente las herramientas de las que hablábamos anteriormente: mailing, emailing, SMS, boletines, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿son los únicos canales de captación con los que contamos las organizaciones? Yo creo que no. Hay uno de muchísimo valor, que es un canal de captación de fondos importante: el voluntariado. Ahora vamos a hablar de la fortaleza de nuestro voluntariado. ¿Por qué es importante el voluntariado para la captación de fondos? El voluntario cumple dos requisitos fundamentales. Uno, conoce a nuestra organización por dentro, conoce nuestro trabajo, conoce lo que hacemos, conoce nuestra misión, conoce nuestros valores, sabe quiénes somos y además es parte de la sociedad. Cuando se relaciona con otros potenciales donantes, puede hacer de prescriptor, puede ser un valioso prescriptor de nuestra organización. Además, de que el coste de captación es mucho menor que el empleado en herramientas como pueden ser el telemarketing, un mailing postal, etcétera, 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 el índice de confianza con el que capta un voluntario jamás lo tendrá en las herramientas no personalizadas o las herramientas como pueden ser las mencionadas anteriormente. Porque el índice de confianza de cualquier persona en alguien que ya conoce y le recomienda colaborar con una organización será mucho mayor ese índice de confianza. Pensemos en cualquier sector económico de la sociedad. Cuando yo quiero comprarme cualquier elemento, por ejemplo para mi cocina, si hay alguien que me ha hablado de una determinada marca o de una determinada herramienta con un buen uso y con una buena calidad-precio, es muy probable que yo también me decante por ello. Por eso el voluntariado es importante que lo impliquemos en nuestra estrategia de captación de fondos. A lo largo de esta sesión hemos hablado sobre captación de fondos, sobre donantes, sobre qué canal y sobre qué herramientas emplear. Normalmente cuando hablamos de captar fondos, de captar donantes, pensamos a donantes que están fuera de mi organización. ¿Sabéis que el coste de captación de un donante es siempre superior al mantenimiento del donante que ya está dentro? Hablemos de fidelización. Cuando hablamos de fidelizar, no es solo que una persona esté durante mucho tiempo colaborando con mi organización, sino que a lo largo de ese recorrido vaya incrementando las donaciones que va desarrollando a lo largo del tiempo. ¿Con qué herramientas podemos desarrollar esta estrategia de captación de fondos hacia nuestra base de datos? Por ejemplo, con herramientas como el incremento de cuota desarrollado a través de telemarketing. Podemos poner en marcha campañas a lo largo del año para que aquellos donantes que van desarrollando un periodo concreto
de tiempo de estancia en mi organización, podamos hacerle una llamada sugiriéndole que incremente su aportación periódica. Por ejemplo, aquellos donantes que ya llevan 3 años con nosotros, que ya han recibido a lo largo de estos 3 años mucha información de nuestra organización, como puede ser a través de los boletines, también hablábamos con anterioridad de la revista institucional donde les informamos de todo nuestro trabajo. Cuando ya han visto la cantidad de proyectos y las diferentes líneas de actuación, podemos poner en marcha campañas de incremento de cuotas, en las que les sugerimos que incrementen su aportación para financiar nuestros programas. Además, cuando ponemos en marcha campañas específicas, como pueden ser una campaña de verano o una campaña como pueda ser una emergencia, o campañas para una línea de financiación específica como un programa de salud, podemos lanzarla también hacia nuestra base de datos y poder establecer una petición de una donación extra en un determinado mes del año que aunque no se convierte en una cuota periódica, es una aportación adicional de este donante que ya tenemos. Espero que este tutorial os haya aportado visión y conocimiento sobre las diferentes fuentes de financiación con las que puede contar una organización, además de qué canales podemos utilizar y qué herramientas podemos desarrollar en este itinerario de colaboración entre los donantes y las organizaciones. Muchas gracias.